Un tema particular y muy importante cuando estudiamos Cristología, es decir, el estudio acerca de Cristo, es Filipenses capítulo 2, versículo 7. La escritura, lo resalté yo, dice, sino que se despojó a sí mismo, está hablando de Cristo, o sea que Cristo se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El tema es la palabra despojó, es decir, ¿qué significa despojar? Y a través de toda la historia, los hombres de Dios que interpretaron este texto han diferido en el sentido que Pablo está queriendo informarnos a través de esta carta a la iglesia de Filipo. Despojar, esta palabra yo la he buscado en diccionarios y significa vaciarse, deshacerse de una posición, privarse de valor. ¿Sí? Pero cuando vemos que este despojar está hablando de Cristo Jesús, no puede ser el sentido de esta palabra, ¿sí? Porque hemos visto en videos anteriores que Él era completamente Dios y completamente humano. Por tanto, Él no se despojó de la calidad de Dios, de la forma de Dios. Dice Hendrickson, Él tomó la forma de siervo, pero sin perder la forma de Dios. El despojo que está hablando aquí las escrituras, según desde mi punto de vista, habiendo leído el pasaje y habiendo estudiado el mismo, está hablando de un despojo de una posición en el cielo, un despojo en su relación íntima y cercana de cara a cara con Dios, y ese despojo de varios de sus atributos. Es decir, que dejó a un lado, no es que los perdió, sino que los dejó de utilizar. Los siguió teniendo, pero sin utilizarlo. ¿Por qué? Porque vemos en muchos pasajes de las Escrituras que Jesús en ciertos momentos utilizaba un atributo divino y en otros pasajes bíblicos podemos observar que no lo hacía. Un ejemplo de esto es que Él no lo utilizó a este atributo de omnisciencia, por ejemplo, en Mateo 24:36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, Él afirma no conocer el momento exacto de su regreso, estando encarnado, ¿sí? Es decir, estando en naturaleza humana. Él no sabía, ¿sí? No tenía el conocimiento en ese momento. Es decir, que se despojó, ¿sí? La idea. Pero vemos en otros pasajes de las Escrituras que sí vemos este atributo ejerciéndolo por parte de Cristo. Por ejemplo, en Juan 2:25. Dice Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, un conocimiento que expresa su deidad. ¿Sí? Él tenía el conocimiento de poder saber lo que había en el interior de las personas, entonces no se fiaba de estas personas que lo estaban acompañando. Es decir, que sí aquí ejerció o aplicó ese atributo de deidad. Entonces, cuando vemos esta palabra usada, digamos, por Pablo, el despojar significa que dejó a un lado esa característica, ese atributo divino, varios atributos divinos, y vino a ocupar la forma de siervo. ¿Sí? Esa es la idea que está expresando el apóstol Pablo, según el contexto y según todas las escrituras que
hemos visto solamente algunos pasajes bíblicos.